Domingo 10 de octubre del 2021. La Biblia nos narra que la gente buscaba a Jesús. Y en estos tiempos también la gente busca a Jesús y por diferentes motivaciones. Nosotros lo buscamos porque es nuestro Señor y porque Él tiene palabras de vida eterna. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque no escatimaste y entregaste a tu propio Hijo para que Él, muriendo por nosotros, tengamos nosotros vida y vida en abundancia. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y todos decimos amén. Vamos a ver en 43 versículos que vamos a prestarle mucha atención porque vamos a hablar sobre palabras de vida eterna y eso es lo que eh, tiene el Señor Jesucristo para nosotros. Decía que la gente buscaba a Jesús y actualmente también, y muchos lo hacen por motivaciones diferentes. Pero vamos a partir del hecho que después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y luego de caminar Jesucristo sobre el mar, el Señor se va a Cafarnaúm y la gente lo busca. Vamos a ir a el Evangelio de Juan. Vamos a empezar desde el versículo 25 hacia adelante, capítulo 6, versículos 25 a 26. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿no? Eso es lo que significa Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? Y miren lo que responde el Señor Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. En pocas palabras, les dijo, ustedes me buscan porque yo les doy de comer, pero no se están dando cuenta que esas señales, y las señales eran claras, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, el caminar por las aguas, eran señales de que Él era el Mesías prometido por el Padre a través de los profetas y que ya estaba con ellos. Y sigamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. Y lo que les dice el Señor Jesús a los que lo buscaban, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces la gente lo buscaba por lo que les daba. Y estamos en un mes donde la gente busca también al Señor como si fuera el único mes en que lo podemos encontrar. Si tú buscas al Señor, Él se va a dejar encontrar. Porque Él también está esperando que todos volvamos nuestros ojos hacia Él. Dice la palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? La pregunta que realmente pudo haberlo ofendido al Señor, pero el Señor conocía los corazones y conoce los corazones de las personas. Le pregunta nuevamente, vemos, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y unos versículos más atrás, en el versículo 14,
Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, algunos lo tenían por profeta, otros lo tenían por maestro. ¿Y tú cómo consideras al Señor Jesús? Él es nuestro único Señor y suficiente Salvador. Pero continuemos con este Evangelio de Juan, que ya en el siglo II, Clemente de Alejandría, un griego convertido al cristianismo, dice de este Evangelio que es el Evangelio espiritual. Entonces aquí cuenta mucho la atención que tenemos que prestarle a cada palabra que el Señor Jesús dice, porque trae gran revelación sobre lo que es el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y continúan estos hombres judíos que estaban buscando al Señor y que lo encontraron en Cafarnaúm, justamente en la sinagoga de Cafarnaúm. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, hemos aprendido que cada vez que encontramos desierto, lo que viene a continuación es algo muy importante para nuestra vida. Dice, de cierto os digo, no os dio, Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Lo que estaba haciendo Moisés era alimentar a ese pueblo materialmente. Era un hecho portentoso, milagroso, sí, pero se trataba de pan material. Y eso me trae a la memoria cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto por el diablo y después de estar en ayuna, el Señor Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es lo que va a salir de la boca de Jesucristo. Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él está hablando de sí mismo. Jesucristo es el pan del cielo. Y el significado que tiene el pan para el pueblo judío es muy importante conocerlo. Era el alimento básico, el alimento fundamental. En toda mesa había pan. Era el alimento base de los judíos, que los fortalecía, los alimentaba. Y el Señor Jesús nos va a decir que porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Saben qué cosa, hermanos? En los 3 años de ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús había mostrado señales, prodigios, milagros, pero ni siquiera eso hacía de que los judíos pudieran creer en Él. Entonces, no son los milagros, no son las señales lo que lleva a la conversión de las personas a Cristo. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Dice en versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta última parte, que lo resucite en el día postrero, lo va a decir 4 veces. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Jesucristo estaba estudiando, él está en Cafarnaúm, pero él se había criado en Nazaret. Y de Cafarnaúm a Nazaret, estaba viendo en el mapa, son 52 kilómetros. Entonces no es mucha distancia, es como de acá a uno de los distritos que tenemos más lejanos, que es Yura, por decir, son 40, 50 kilómetros. O sea, estaba dentro del ámbito donde manifestaba su ministerio el Señor Jesús. Entonces sí lo conocían. Y no solamente conocían a su padre, que era José, aunque su padre era Dios Padre, pero en lo natural, quien lo había criado era José. Conocían también a su madre. Y vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56, si no me equivoco. También conocían a los hermanos del Señor Jesús. Mateo 13, 55 y 56. Jesús está en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús, versículo 53, estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Lo conocían? Sí, lo conocían. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Presten atención. Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y también lo encontramos en Marcos, capítulo 6, si no me equivoco, sí, Marcos 6, 33. Marcos 6, 33. Y eso lo van a encontrar en cualquier Biblia. 6:33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaran. Entonces, el Señor Jesús era conocido. Él había desarrollado su ministerio, su vida cotidiana, la había hecho en Nazaret, aunque él había nacido en Belén. Entonces, vemos que menciona que conocen al padre, a la madre y a los hermanos y a las hermanas. Pero continuemos, ¿por qué mencionan esto? Porque ¿de dónde le ha salido tanta sabiduría y cómo es que manifiesta milagros si nosotros lo hemos conocido? Es hijo del carpintero, ¿no es cierto? Y murmuraban entonces de él los judíos porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido?
Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa es la manera en que viene la fe. La fe no viene por prender velitas o por ponerse escapularios o por ponerse cierta vestimenta. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, otra vez de cierto, o sea, como que dijeran, créanme, ¿no es cierto? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Hermanos, es triste a veces cuando escuchamos, y lo tengo que decir, no sé qué puedan pensar ustedes, pero se tiene que hablar estas cosas. He escuchado a hombres piadosos, seguramente temerosos de Dios, que dice, con la ayuda del Padre y de la Virgen María, y se olvidan del Salvador, se olvidan del único Señor y suficiente Salvador. Dice Hechos 4:12, que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual debamos de ser salvos. Por eso dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná, le está diciendo a los judíos, en el desierto, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían, discutían entre ellos, entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Hermanos, realmente discutían entre ellos porque comer su carne y beber su sangre, o sea, comer su carne significaba, vamos a ponerlos en palabras crudas, canibalismo, y beber su sangre, algo que estaba tremendamente prohibido, y lo encontramos en Levítico, capítulo 7, 26, 27, Levítico, capítulo 7, 26, 27, pero esto no lo pueden tomar textualmente, ni lo tienen que tomar metafóricamente. Y vamos a explicarlo a continuación. Levítico 7, 26, 27. Dice la palabra de Dios, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo, será muerto. Y el Señor Jesús le dice a estos judíos que malentienden, que no comprenden, porque estas son palabras espirituales, porque estas son palabras de vida eterna, porque esto tiene que tomarse en el sentido espiritual. Él está anunciando su sacrificio y que por ese sacrificio íbamos a ser nosotros perdonados de nuestros pecados y vamos a tener vida eterna. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Viene repitiendo esto por cuarta vez. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En el Antiguo Testamento, los judíos comieron el maná por 40 años y murieron. Ahora el Señor Jesús le dice que tienen que comer su carne y beber su sangre para que tengan vida eterna. ¿No es cierto? Como me envió el Padre viviente, tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, clarísimo, esto lo van a encontrar en cualquier Biblia, hermanos. El que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Él es el pan de vida. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Cafarnaúm. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, hermanos. Al oír estas palabras, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y la palabra dura, en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es escleros, o sea, dura, como la esclerosis, ¿no? Escleros, dura, fuerte, contundente. Entonces, pero son palabras de vida, hermanos. Son palabras de vida. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, se iban a escandalizar más aún todavía, porque él anunció que vino del cielo y al cielo iba a volver, el lugar donde siempre estuvo. Él vino únicamente para cumplir el plan de Dios de salvarnos en el sacrificio de su amado Hijo Jesucristo. Y el versículo 63, que es lo que estaba remarcando, el Espíritu es el que da vida. Él está hablando palabras espirituales, él está hablando espíritu. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan Calvino, hablando sobre dura es esta palabra, él hace un comentario y dice, lo duro era el corazón de la gente que no cree. Y hace algunos domingos hablamos de la dureza de corazón. Si no me equivoco, hace 2 domingos. La incredulidad es dureza de corazón. Miren, hermanos, estos judíos habían visto señales, prodigios, milagros y no era suficiente para ellos. Hay mucha gente actualmente que quiere tocar, que quiere mirar, que quiere cargar, pero ¿creen realmente en la palabra de Dios? ¿Creen realmente en las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice, yo soy el pan de vida? El que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Creen realmente? Porque a veces se ve a la gente seguir como autómatas imágenes, están ahí mirando a través de las puertas, quieren entrar, no se puede en este tiempo. Pero, hermanos, por eso decía, la gente busca a Jesús y por diferentes motivaciones. Hay gente que realmente, lo tengo que admitir, hermanos, están sinceramente equivocados. Nuestra relación con Jesucristo es una relación
a través de la palabra y el espíritu. Por eso que cuando se presenta a los discípulos y hay uno de ellos que muy bien lo conocemos, y dice, yo no voy a creer si no veo sus llagas, si no veo su herida, si no veo las palmas de su mano, si no meto mi dedo en la llaga. Y luego, cuando se encuentra con Jesucristo cara a cara y le dice, ven, tócame. ¿Y qué es lo que dice este apóstol? Señor mío y Dios mío. Y le dice, tú has creído porque has visto. Dichoso, bienaventurados los que han creído sin ver. Y esos somos nosotros, hermanos. Pero nosotros hemos creído por la palabra de Dios, por la palabra y por el Espíritu. Por eso que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Muchas de las actividades que hacen algunos creyentes son actividades carnales, no hay nada de espíritu ahí, hermanos. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es que nosotros venimos a Jesucristo por medio de la fe. Y la fe es un don que Dios nos ha dado, es un regalo que Dios nos ha dado. Desde entonces, dice la Escritura, dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, los confronta y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y sale al frente, ¿quién creen? Simón, Pedro, un líder natural, alguien que siempre salía al frente a hablar de parte de los otros apóstoles. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, tengamos siempre presente que hace 2 domingos hablamos sobre la incredulidad y la duda, me parece. Y hemos hablado acerca de Tomás, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros, si hay gente que lo busca a Jesús por diferentes motivaciones y hasta en lugares equivocados, nosotros lo buscamos a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través del Espíritu. Y nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Él es el pan de vida. Él tiene palabras de vida eterna para nosotros, Padre.
Nosotros creemos que su sacrificio en la cruz fue perfecto, pero creemos que cada palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo es palabras de vida eterna. Amamos su palabra, amamos todo lo que Él dijo respecto a nuestra salvación. Amamos que nos haya invitado a comer y a beber. Y comemos su palabra y bebemos de su espíritu. Gracias, papito amado, por Jesucristo nuestro Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos, Padre, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste, lo entregaste, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Gracias, Padre, por Jesucristo, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, y todos decimos amén, aleluya, amén. 43 versículos que los invito a que lo vuelvan no solamente a leer, sino a estudiar, a meditar y a ponerlo por obra. Que tengan un domingo sobrenatural y nos vemos en el próximo mensaje.